Bien, seguimos dialogando con Iván González, quien es el coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas. Iván, en el bloque anterior te hablaba de la Organización Internacional del Trabajo, con motivo de estos 100 años, una conferencia celebrada hace pocos meses atrás. ¿Cuál fue el papel de la Confederación? La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne todos los años de manera ininterrumpida. De hace 100 años, solo paró cuando los dos conflictos mundiales, la Primera y la Segunda, realmente la Segunda Guerra Mundial, porque fue producto de los acuerdos de paz que crearon la Liga de las Naciones, y una de las instituciones que sobrevivió fue la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Y este año está conmemorándose los 100 años de la OIT, entonces la conferencia se reúne todos los años. La característica, claro, es que está la conferencia del centenario, con una agenda que tenía mucho que ver con la celebración, ¿no?, del centenario. Tuvo todo un debate durante el último año de preparación de lo que sería la declaración de la conferencia, que estaba enfocada en un tema que se denominó el futuro del trabajo. Y que tenemos la expectativa de que la conferencia diera pasara un mensaje de fortaleza de los principios que orientan al mundo del trabajo, de respaldo a una agenda de una institución que es la única tripartita, el Sistema de Naciones Unidas, y en un momento de mucho conflicto, mucho cambio a nivel del mundo del trabajo, de la economía y cómo eso impacta. Nosotros como sindicalismo teníamos una expectativa de salir de la conferencia con una declaración fuerte que ratificara parte de lo que es nuestra agenda histórica. Algo de eso surgió, menos de lo que nosotros esperábamos, porque la OIT es un organismo en disputa también. Disputa de intereses siempre fue, y aunque es tripartita, el exsecretario general de la CCA, Víctor Báez, solía decir que nosotros era una familia donde estábamos 3 hermanos, en el cual 2 hermanos decidían que uno de los hermanos estaba encerrado en un cuarto y decidían cuándo le prendían la luz o cuándo le pasaban el agua. Es una posición. Pero realmente pasa así, hay un desequilibrio, porque son los gobiernos, los empleadores y los sindicatos. Esa disputa siempre fue. Y este año no fue diferente. Entonces, lo que nosotros queríamos avanzar en la declaración y otras cuestiones fueron minimizadas en el debate y en la disputa con los empleadores, sobre todo, y con los gobiernos más conservadores del mundo. Le prendieron la luz un poco tarde. Y sí, al final salen las cosas, sale porque es parte del espíritu de negociación de la organización, pero no siempre sale lo que esperamos. Y últimamente no ha salido mucho de lo que esperamos de la OIT, pero bueno, es parte de lo que... Además de la declaración del centenario, hubo un avance importante, que fue la aprobación de un convenio y una recomendación sobre violencia, acoso y violencia en el mundo del trabajo, que era una aspiración también del movimiento sindical, especialmente de las mujeres sindicalistas, en defensa en crear una norma para proteger, para atacar el problema de la violencia estructural, y no solamente en el lugar de trabajo, sino también fuera de él. Se aprobó un convenio con mucha pelea, pero con una presencia importante de las mujeres sindicalistas del mundo y de América Latina, de las Américas realmente, coordinadas por la CCA, una norma que es un convenio, una recomendación, y el otro espacio, el espacio tradicional de pelea, que es la Comisión de Aplicación de Normas, donde se analiza la situación de la libertad sindical en el mundo. Todos los años ese debate se da con una lista de países que son indicados en una negociación también entre empleadores y trabajadores, en los cuales los gobiernos están sometidos, digamos, al juicio por la vigencia de los convenios fundamentales en el trabajo. Y esa es una pelea todos los años. Eso también ocurrió en la conferencia. Entonces, bueno, y por estos lados lo sabemos porque además Uruguay estuvo también allí. Claro, y ahí es importante decir alguna cosa. Nosotros todos los años preparamos una estrategia en la región, la CCA coordina conjuntamente con la Confederación Sindicalista Nacional ese debate en la conferencia. Desde hace años los empleadores uruguayos estaban intentando incluir a Uruguay en la lista. Que también los sindicalistas de otros países, es una pelea por incluir los países, cada uno tiene esa disputa.
habíamos logrado en una disputa muy fuerte neutralizar esa intención en años anteriores, pero evidentemente este año tomaba una característica particular, especial, por el centenario, pero también por la coyuntura política en Uruguay. Y efectivamente sabíamos desde hace unos meses que los empleadores, la Organización Internacional de Empleadores, por pedido de la Organización de Empleadores de Uruguay, ha pedido incluir a Uruguay en la lista. ¿Qué pasa? Hay una negociación que se hace. Era nuestra lista no incluía Uruguay, por supuesto, desde el punto de vista de los sindicatos. Nos vamos a incluir un país en el cual consideramos que es donde hay una garantía más fuerte de los derechos laborales. No vamos si lo incluiríamos sería para felicitarlo y agradecerle. Pero sabíamos que esa disputa iba a estar. ¿Cuál era nuestra prioridad? Evidentemente Brasil, Argentina, Colombia especialmente porque se ha recrudecido la violencia antisindical, la persecución, los asesinatos. Guatemala, que es un país históricamente afectado por problemas de violencia y de falta de libertad sindical. Otros países con situación realmente mucho más seria y grave. Se da una negociación y hay un acuerdo entre los grupos de empleadores y trabajadores en relación a los vetos. ¿Quién veta? ¿Hasta dónde se veta un país u otro? Y esa situación fue muy complicada para definir en la lista final, que son 24 casos del mundo que se incluyen en esa lista. Y en esa negociación, evidentemente, había una presión muy grande de los empleadores por sacar a Brasil y por incluir a Uruguay. Y nosotros, una presión muy grande por sacar a Uruguay e incluir a Brasil. Y también otros países. Sí. Y es una situación complicada. Tuvimos una coordinación muy importante con el PIT-CNT del Uruguay, que en esos espacios articulamos muy bien con el PIT, y también con el gobierno uruguayo, informando, esto va así, de esta manera, hasta que llegó un momento en que esa situación se cierra, no hay más para dónde correr. Y como saben todos, Uruguay fue incluido en la lista. Y lo que coordinamos a partir de ese hecho político, claro, fue una defensa de Uruguay y de las políticas del gobierno uruguayo en los últimos años, el reconocimiento de esos avances, la conquista en la defensa de derechos y una referencia para América Latina y para el mundo. En el caso uruguayo se dio una característica interesante. El grupo de trabajadores en bloque defendió al gobierno uruguayo, no por simpatía, sino por hechos concretos, por realidades. No es una cuestión ideológica, sino de demostración de que aquí es el país donde más avanza la negociación colectiva, la protección de los trabajadores a partir de ella, del reconocimiento de avances en políticas sociales, en seguridad social, protección del salario, incremento del salario, políticas de inclusión. Digamos, nos repartimos varios sindicalistas de diferentes partes del mundo, y eso también es bueno decirlo, no solamente de América Latina, sino de África, de Europa, de Asia, defendieron Uruguay, del grupo de los trabajadores y las trabajadoras, y también varios gobiernos, incluso gobiernos de América Latina, que nosotros esperamos que hay arreglos también de bloque. Del GRULAC no hubo consenso en relación al tema uruguayo, que lo hubo en el caso de defender a Brasil, porque estamos en una correlación de fuerzas diferente a otro periodo, y varios países de la región defendieron la política de Uruguay y el hecho de no debería estar en esa lista. Y gobiernos de Europa, destacadamente Francia y ahora no recuerdo, Rusia y algún otro país que ahora se me escapa, pero digamos, no es común que eso ocurra, porque normalmente las regiones se cuidan por razones geopolíticas, entonces tú no me atacas, yo no te ataco, este es mi espacio, ¿no? Y fue importante. ¿Qué se demostró? Que la inclusión de Uruguay en una presión de los empleadores con el objetivo de usarlo posteriormente en el país. No tenía nada que ver con la situación de desconocimiento de las libertades sindicales o la negociación colectiva, incluso los propios empleadores, incluso el empleador uruguayo lo expresó.
que en el fondo no había una razón, pero la Organización Internacional de Empleadores utiliza a los países en su campaña de ataque, y tenemos un ataque en el mundo, y los empleadores están al frente de eso, y la Organización Internacional de Empleadores utiliza cualquier escenario para hacerlo. Entonces, más allá de la molestia entendible de los compañeros uruguayos del PIC-CNT que están allá con nosotros, y del propio gobierno uruguayo, claro, el propio ministro Murro y el equipo, se demostró que Uruguay no tenía ninguna razón para estar en esa lista. Por la defensa que se hizo, porque demostramos, y porque nadie que tenga seriedad puede venir a este país a cuestionar los avances en materia de libertad sindical y no colectiva y todo lo que implica protección laboral. Entonces, ¿hasta qué punto eso está siendo útil ahora? No sé. Los uruguayos deben saber para qué sirvió. Lo que sí quedó fue que utilizamos la tribuna de la OIT para defender un avance. Y lo bueno de escucharte a ti es que por primera vez de un tema que ocupó portadas de diario, grandes titulares, en informativos, en programas de televisión y en radio, hoy tiene una mirada de alguien que no es de la Central de Trabajadores, que tampoco es del gobierno uruguayo y que tampoco representa al empresario uruguayo. Por lo tanto, nos parecía interesante tener esa visión tuya, Iván, de lo ocurrido. Nosotros hemos contado con el gobierno uruguayo, incluso por la experiencia uruguaya, para defender muchas de las políticas que hemos construido como sindicalismo. Y eso lo reconoce la Confederación Sindical Internacional, la propia OIT. Entonces, más allá de que no es un problema de defender un gobierno, estamos defendiendo las conquistas que un gobierno ha dado a la clase trabajadora. Iván, mencionaste un tema fundamental del cual en ese encuentro de la OIT surgieron unos cuantos documentos también vinculados al futuro del trabajo, donde el tema de la capacitación aparece como uno de los elementos fundamentales. En esta mesa es recurrente que hablemos acerca de estos temas. ¿Qué visión tenés de esta revolución que para muchos puede dejar muchos puestos de trabajo en el camino, para otros es una oportunidad que se abre, se habla mucho de la capacitación, quién se hace cargo también de esa capacitación, y te iba a proponer también conversar para más adelante el papel de las transnacionales, y de alguna manera vinculándolo con el futuro del trabajo. Pero si te parece, hablamos primero de qué visión tenés de este tema. Realmente estamos en ese debate sobre las transformaciones del mundo del trabajo. Y dice el análisis, la tesis que tenemos como sindicalismo internacional, pero también de las Américas, es que el problema de los trabajadores y del sindicalismo nunca han sido los cambios tecnológicos. Más allá de los destructores de máquinas al inicio del capitalismo, la disputa siempre ha sido en qué contexto, en qué condiciones esas transformaciones que afectan la economía y por tanto la forma en que se produce y la relación entre trabajo y capital, en qué condiciones se da, qué garantías tienes para que un determinado cambio tecnológico, científico-técnico impacta sobre la vida del trabajador y la trabajadora. ¿Por qué? Es evidente que mejora en la medida que la tecnología se aplica, es porque se supone que ayuda a las condiciones de vida en general. Ahora, esa transformación no puede ser al costo de sacrificar al trabajador. Y esa ha sido la disputa histórica de los albores del capitalismo en la primera, la segunda revolución industrial, cómo se dan esos cambios y cómo deberían ser para mejorar. Porque, por ejemplo, si al principio la disputa era por 8 horas de trabajo, era porque el sistema económico en aquel momento daba las posibilidades de que un trabajador pudiera trabajar 8 horas, descansar 8 horas y dedicarse a otras cuestiones, porque el resultado de esa transformación garantizaba condiciones para mejorar la vida de las personas, no solamente para acumular riqueza. Y eso marca la cuestión de cómo las normas se hacen para, precisamente, ante los cambios tecnológicos, mejorar las condiciones de trabajo, de salario y de vida del trabajador y la trabajadora. Entonces, frente a este cambio tecnológico, que es muy violento por la dinámica de la tecnología, de la aplicación del conocimiento científico, del conocimiento, de la biotecnología, de las tecnologías de la comunicación, es muy rápido esta transformación. La discusión es
listo, nosotros no nos oponemos a eso. Lo que tenemos que decir es para qué, al servicio de qué esa tecnología está y quiénes están detrás de la producción. No son máquinas solamente. Ese mundo idílico que se nos dice que en el futuro las máquinas no son las máquinas las que van. Alguien está detrás, alguien hace las máquinas. Claro. Y alguien tiene que producir lo que transformar, comercializar, vender lo que esas máquinas están haciendo. ¿Quiénes son? Personas. Y esas personas son trabajadores y trabajadoras. Entonces, la disputa en este tiempo de transformaciones, que es muy complicado, es cómo los trabajadores y las trabajadoras se benefician de eso y cómo el sindicato intermedia para eso. Bien. Cómo negocia, cómo favorece y protege el derecho de los trabajadores y trabajadoras. De esos desafíos que ya están presentes, Sí. te propongo hablar a la vuelta de la pausa. Ya venimos.